En el tercer año de mi matrimonio con mi esposo, fui yo quien pidió el divorcio. Todos pensaron que era una táctica para llamar su atención. Y luego él pensó lo mismo. Empezó a hacer titulares con distintas mujeres, en un intento desesperado de hacerme obediente. Al principio, lloraba y gritaba todas las noches, esperando que él regresara a casa. Pero mi dolor solo lo alentaba más, convirtiéndome en el hazmerreír de todos. Finalmente, dejé de luchar. Fue entonces cuando él perdió la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Una nueva táctica para recuperarme? Ojalá hubiera podido conocer esa faceta tan suave de su ser, pero ya era tarde para eso. En el tercer año de mi matrimonio con Javier Sánchez, trajo a casa a otra mujer. Era exactamente su tipo, joven, radiante, y desprendía una elegancia sutil, totalmente opuesta a mí. Entre sus palabras altaneras y burlonas, fui descifrando cómo se habían conocido. Su nombre era Emilia Morales, la nueva asistente de Javier. Ella era también prueba del abuso de poder que ejercía. Sin más que hacer una búsqueda adecuada, Javier la había colocado personalmente en el puesto, a pesar de que su anterior asistente lo había acompañado durante años. Mis amigos me advirtieron una y otra vez que vigilara a Javier. Decían que parecía atrapado en una crisis de mediana edad, pero yo estaba demasiado exhausta para importarme ya. Ser la señora Sánchez durante 3 años me había drenado, dejándome casi irreconocible. El día en que me diagnosticaron cáncer fue también el día en que conocí por primera vez a Emilia Morales. Con la botella térmica que mi suegra me había entregado, vi en su rostro una expresión llena de esperanza y decidí ceder. Por muy feos que seamos Javier y yo, mi suegra siempre había sido amable. Desde el principio, solo me había mostrado calidez, incluso advirtiéndome de los defectos de Javier. Pero en aquel entonces, yo solo veía a él. Durante 3 años, ella se puso de mi lado en cada discusión, incluso cuando yo estaba equivocada. Sentada en el asiento trasero del coche, viendo cómo se acercaba el edificio de oficinas de Javier, ya no sentía aquella anticipación de antes. Frente a los murmullos de los empleados, había aprendido a no inmutarme. Lo que no esperaba, sin embargo, era toparme aquí con la última conquista de Javier, su nueva obsesión. Mientras revisaba mi celular, sentí los ojos de alguien clavados en mí. Cada vez que alzaba la mirada, esa mirada se desvanecía, pero la sensación persistía. Yo ya conocía esa mirada. La había visto incontables veces. Era la mirada de las mujeres que desprecian a Sánchez, de las que no quieren nada más que ocupar mi lugar. Esos ojos, afilados como víboras, me perseguían incluso en sueños. Emilia jaló la manga de su amiga y con voz nerviosa murmuró: «No es lo que imaginaba. ¿No decían que era chiflada y mala onda?» La escuché. Fue en ese instante cuando pude observar bien su rostro. En ese preciso momento, supe que era exactamente el tipo de mujer para Javier, como aquella a quien él había amado y perdido. Las ventanas de piso a techo reflejaban nuestras figuras tan contrastantes. Yo, vibrante aunque con ojos apagados. Ella, juvenil y llena de vida. Desde el comienzo, yo jamás fui el tipo de mujer que Javier deseaba. Pero las polillas siempre vuelan hacia la llama, sin importarles las consecuencias, aunque esto signifique su final. Tomé el agua que ella me ofrecía, mientras mi mirada la escrutaba con detenimiento. «Señora Sánchez, ¿por qué me miras así? ¿Acaso hice algo malo?», preguntó con cautela. «No», respondí, esbozando una leve sonrisa. «Solo tengo curiosidad». ¿Qué clase de mujer se mete en la cama de Javier Sánchez? Congeló en el acto, claramente sorprendida por mi franqueza. Después de una larga pausa, fingió inocencia y me miró fijamente a los ojos. Obvio, alguien, joven y hermosa después de todo. «Señora Sánchez, tú», sabía a lo que aludía, que yo estaba pasada de moda y desgastada. Había visto esa táctica demasiadas veces como para que me importara. Sin querer perder ni un segundo más, le entregué la botella térmica. «Entrégasela a Javier por mí. Tengo otro sitio a donde ir». Ah, bueno, fue entonces cuando noté su nombre, Emilia Morales. Qué irónico. Tenía un nombre tan bonito. Lo había visto antes, escondido en las notitas que Javier dejaba con sus regalos. Había considerado quedarme para ver cómo trataba Javier a Emilia. ¿Sería tierno? ¿Le mostraría paciencia?
Pero el dolor era demasiado. Últimamente me atormentaban unos dolores de cabeza insoportables. Al principio pensé que era solo insomnio, pero ahora el dolor persistía, incluso durante el día. Sabía que algo andaba muy mal. Javier probablemente disfrutaba comiendo lo que Emilia le preparaba. Tras dejarle la botella, me dirigí de inmediato al hospital para hacerme unos análisis. Los resultados fueron justamente lo que temía. El médico me dijo que no pasaría del otoño. Qué poético, pensé. Morir en Mino Distinto, la estación de la cosecha. ¿Acaso no hay una belleza extraña en eso? Le agradecí al doctor en voz baja mientras me entregaba una receta de analgésicos. Cuando has sido testigo de tanta muerte, lo único que te da miedo es el dolor. Quizás esas pastillas me ayudaran a partir con dignidad, a diferencia de mis padres, que murieron en agonía y desesperación. Al llegar a casa, Javier ya estaba sentado en el sofá. Me lanzó una mirada fugaz antes de volver a enfocarse en su celular. Sabía que estaba enviándole mensajes a Emilia. Solo con alguien a quien de verdad le tuviera cariño podía esbozar una sonrisa tan sincera. Pensé que el silencio llenaría el espacio entre nosotros. Pero al subir las escaleras, su voz fría me cortó por detrás. ¿Dónde has estado? ¿Por qué te tardaste tanto en volver a casa? Si te digo que fui al hospital, ¿me tratarías con más amabilidad? ¿Y esto? ¿Otra enfermedad fingida? Sea lo que sea que estés tramando, acuérdate de mantener el título de señora Sánchez. Señora Sánchez, el único vínculo que nos queda entre Javier y yo. Todo de mí era algo que él detestaba. Él solo se casó conmigo porque sus padres lo presionaron. Tal vez es cierto lo que dicen, para ganar algo, hay que perder algo. En los 3 años que fui la señora Sánchez, jamás hubo un momento en que Javier no tuviera a otra en el costado. Para vengarse de mí, desfilaría sus aventuras frente a mí, llevándolas al hogar que sus padres nos regalaron. El mismo hogar donde él quería borrar el dolor de haber perdido a su primer amor. Pero yo nunca le había hecho nada. Al principio, me destrozó el corazón, gritándole histéricamente sobre su infidelidad. Con el tiempo, comprendí que esas mujeres no eran más que herramientas, accesorios en su venganza contra mí. Ninguna se quedaba más de un mes. Creí que tenía un lugar en su corazón, hasta que apareció Emilia Morales. Javier jamás la trajo a esta casa. Recordaba su cumpleaños, le daba regalos para celebrar los 100 días juntos. La llevaba de compras, veía pelis con ella e incluso la mantenía a su lado en el trabajo. Eran como una pareja de telenovela, mientras que su primer amor parecía sacada de un viejo recuerdo. Javier le daba de todo: su tiempo, su atención, su dinero, en euros o en pesos, según cómo lo contara la vida. Yo miré a Javier, con el ceño fruncido por la irritación. Por primera vez, mi voz salió serena. Si no fuera por mí, ¿te habrías enamorado de Emilia después de casarte con Claudia? ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Claramente no piensas con la cabeza. Yo conocía ese nombre. Claudia era un tema delicado para él, pero a mí ya nada me importaba. Quería saber la respuesta, aunque él nunca me la diera. Apoyando mi mano contra mi palpitante sien, observé cómo Javier cerraba la puerta de un portazo, saliendo sin mirar atrás. Aunque me había prometido hace tiempo no sufrir más por él, de no perder la última pizca de dignidad que me quedaba, no pude evitar el dolor al ver su espalda fría y decidida desvaneciéndose por el pasillo. Si tan solo nada de esto hubiera pasado, la cama se sentía más vacía que nunca. Me acurruqué, abrazándome mientras oleadas de dolor recorrían mi cuerpo. A pesar de tener el aire acondicionado al mínimo, estaba empapada en un sudor frío. Los analgésicos apenas hacían efecto, solo lograban aminorar el filo de mi sufrimiento. Debía estar alucinando por el dolor, entre sueño y vigilia. Me vi a mí misma como solía ser. Antes de Claudia, siempre había sido la única al lado de Javier, aunque él me tratara con total indiferencia. Jamás olvidaré ese día. Era un invierno tremendamente frío, con nieve cayendo densa y rápidamente. El aire helado del exterior no se comparaba con el frío en mi corazón. Aquel fue el invierno en que perdí a mis padres. Mi padre perdió su batalla contra el cáncer y, el mismo día, mi madre se lanzó desde el piso 18 de un edificio en el centro de la ciudad. Mirándolo en retrospectiva, quizá las señales siempre estuvieron ahí, pero yo era demasiado joven para entenderlo. La pena me consumió. Me encerré,
negándome a ver a nadie, a comer, refugiándome en el último rincón conocido. El día estaba deslumbrantemente claro cuando Javier me encontró. Llegué sin aliento. Intentando disimular, me dijo: «Solo vine a ver si aún respirabas. No le des más vueltas». «No estoy muerta. Puedes irte ya». «Vamos», exclamó, con tono brusco pero decididamente resuelto. «Estás casi podrida. Te estás haciendo moho. Considera que tienes suerte de que hoy me sienta con ánimo para sacarte a tomar aire fresco. No hay discusión». Y así, con esa actitud autoritaria, me sacó de la oscuridad. Sus manos temblaban, pero no soltaban mi brazo. Antes de que pudiera protestar, empezó a divagar. «Catalina, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Pareces un fantasma, no una persona». Sus palabras me hicieron replicar instintivamente: «No es asunto tuyo. Yo puedo caminar sola». Normalmente, ese tipo de respuesta habría provocado una réplica filosa de su parte, pero ese día apenas murmuró algo entre dientes, sin soltarme. Ese día sentí como el primer rayo de luz tras una noche interminable. Aunque con el tiempo he olvidado muchas cosas, esa escena sigue grabada en mi memoria. Un chico gruñón, conduciendo a una chica de la mano, con un vaso de chocolate caliente en la otra. Ambos caminaban por una calle nevada, donde la pálida luz invernal iluminaba sus rostros, disipando las sombras que los perseguían. No sabían entonces que momentos como ese son efímeros, desapareciendo antes de que logres apreciar lo hermosos que son. Cuando desperté de nuevo, ya pasaba la medianoche. Mi estómago ardía de hambre tras tanto tiempo sin comer. Sin siquiera mirarme al espejo, sabía que debía verme fatal, pero eso no importaba. No había nadie para verme. Vivía sola en esta casa. Bajando tambaleante para buscar algo de comer, noté que las luces de la sala seguían encendidas. Para mi sorpresa, era Javier. Había vuelto. Sabía que rara vez se quedaba en casa por la noche. Pasaba las veladas con Sinetsao, Emilia, disfrutando de las comidas que ella cocinaba, dando paseos por el parque, quizás en el barrio de San Telmo, para ayudar a la digestión, e incluso se esforzaba en conseguir la raza exacta de gatito que ella deseaba. Tal vez a Javier también le gustaban los gatos, pero yo era alérgica al pelo felino desde siempre. Nuestros hábitos, nuestras preferencias, nuestras vidas jamás coincidieron. Él descansaba holgadamente en el sofá, con un cigarrillo entre los dedos. Sus ojos se fijaron de golpe en mí al bajar las escaleras. Bajé la mirada e intenté pasar de largo, pero él me sujetó la muñeca con fuerza. Su agarre era tan fuerte que en cuanto tocó mi piel aparecieron marcas rojas. Frunció el ceño mientras me examinaba, con voz cargada de sospecha. «¿Por qué estás tan flaca?». Me paralicé por un momento y luego intenté zafarme, pero al no poderlo, esbocé una sonrisa sarcástica. «Javier Sánchez, ¿en qué juego andas ahora? ¿Es que alguna de tus amantes por fin te trata como a un don nadie? ¿Por eso de pronto te fijas en mí?». Sus ojos se deslizaron hacia mi muñeca y luego volvieron a mi rostro. Mi tono, seguramente hiriente, lo oscureció. Al fin logré liberarme y me dirigí hacia el comedor, donde noté algo extraño. Una taza de mi otrora favorito té de burbujas y una porción del pastel que solía rogarle a Javier que trajera a casa. ¿Qué significaba eso? ¿Una tregua? ¿Un soborno por el almuerzo que le había pedido hace rato? ¿O tal vez una disculpa? Pero ya nada tenía sentido. Yo estaba muerta, muriendo. La cama se sentía más vacía que nunca. Me acurruqué, abrazándome, mientras oleadas de dolor recorrían mi cuerpo. A pesar de tener el aire acondicionado al mínimo, estaba empapada en un sudor frío. Los analgésicos apenas hacían efecto, solo lograban aminorar el filo de mi sufrimiento. Yo estaba muerta, muriendo. Esta realidad me golpeaba con cada punzada de dolor en mi cabeza. El cáncer avanzaba sin piedad, y los médicos habían sido claros: no pasaría del otoño. 3 o 4 meses, a lo sumo. Cuando el dolor finalmente cedió lo suficiente, tomé una decisión. No le diría a Javier sobre mi diagnóstico. Me levanté con dificultad y saqué un cuaderno nuevo. La verdad sobre Javier Sánchez, escribí, en la primera página. Durante la siguiente hora, documenté meticulosamente cada infidelidad, cada mentira, cada humillación. Nombres, fechas, lugares. Todo lo que recordaba sobre las amantes de Javier. Si iba a morir, al menos dejaría un testimonio de la verdad.
Escondí el diario en el fondo de mi armario. Luego me preparé para enfrentar un nuevo día, uno de los pocos que me quedaban. En el desayuno, Javier parecía inquieto. Miraba su teléfono, constantemente, pero a veces levantaba la vista para observarme. ¿Has ido al médico por esos dolores de cabeza?, preguntó de repente. Sí, respondí con cautela. ¿Y? Nada grave. ¿Estrés, probablemente? Mentí. ¿Por qué?, preguntas. Por nada. Te ves pálida, es todo. Esa tarde, después de que Javier se fuera, llamé a un abogado. Necesitaba preparar mi testamento. El abogado, Martín Velázquez, me recibió con una expresión profesional que cambió a preocupación cuando le expliqué mi situación. Le dije que quería dejar la mayoría de mis posesiones a mi suegra, la única persona que había mostrado verdadera bondad hacia mí. También quería crear un fondo para investigación del cáncer con mis ahorros personales. ¿Y su esposo?, preguntó el abogado. A él solo quiero dejarle esto, respondí, entregándole un sobre sellado, para ser abierto después de mi muerte. En el sobre había una carta detallando cada una de sus infidelidades, junto con una lista de todas las mujeres con las que me había engañado. Esa noche, recibí un mensaje de texto inesperado. Necesito hablar contigo. Es importante. Emilia. Mi primer instinto fue ignorarlo. ¿Qué podría querer la amante de mi marido conmigo? Pero la curiosidad pudo más. Acordamos encontrarnos al día siguiente. El encuentro con Emilia fue incómodo. Ella llegó tarde, nerviosa y mirando constantemente sobre su hombro. Gracias por venir, dijo. No sabía a quién acudir. ¿Qué ocurre?, pregunté directamente. Es sobre Javier. Creo que me está engañando. No pude contener una risa amarga. Te está engañando a ti, mientras me engaña a mí contigo. ¿Y eso te sorprende? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo pensé que era diferente conmigo. Dijo que nunca te amó, que su matrimonio fue arreglado, que yo era la única. Te dijo lo que querías oír. Es lo que hace. Emilia sacó su teléfono y me mostró una foto. Javier entrando a un hotel con otra mujer, una que no conocía. La tomé ayer, explicó. Lo seguí después de que salieron juntos de la oficina. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. ¿Qué esperas que haga? No lo sé. Supongo que quería confirmar si esto es normal para él. Completamente normal. Bienvenida al club. De las mujeres engañadas por Javier Sánchez. Algo en mi tono la hizo mirarme con más atención. ¿Estás bien? Te ves enferma. Estoy perfectamente. Mentí. Solo cansada de todo esto. Mientras la observaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Emilia, creo que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo?, preguntó suspicaz pero intrigada. Tengo información sobre Javier que podrías encontrar interesante, y tú tienes acceso a cosas que yo no puedo ver. ¿Qué tipo de información? Nombres, fechas, lugares. Todas las mujeres con las que me ha engañado desde que nos casamos. ¿Por qué harías esto? ¿No deberías odiarnos a ambos? La vida es demasiado corta para el odio, respondí con más verdad de lo que ella podía imaginar. Además, mereces saber con quién estás realmente involucrada. Acordamos reunirnos regularmente para compartir información. No le conté mi verdadero motivo, que estaba construyendo un caso contra Javier, una historia completa que nadie podría negar después de mi muerte. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a mi suegra esperándome. Victoria, a diferencia de su hijo, siempre había sido amable conmigo. Catalina, querida, dijo. Venía a invitarlos a cenar este fin de semana, pero Javier dijo que no estarás disponible. Es la primera noticia que tengo, respondí confundida. Victoria suspiró y me miró con preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo cansada. No he dormido bien. ¿Sigues teniendo esos dolores de cabeza? A veces, admití. Victoria tomó mis manos entre las suyas. Deberías ver a un médico, Catalina. No es normal tener dolores de cabeza tan frecuentes. Lo haré, prometí, para tranquilizarla. Me preocupo por ti. Eres como la hija que nunca tuve.
Sus palabras me conmovieron. Decidí que Victoria merecía saber parte de la verdad. Victoria, hay algo que debo decirte sobre Javier. ¿Otra mujer?, preguntó seria. Otras mujeres. Muchas. Victoria no pareció sorprendida, solo decepcionada. Siempre temí que siguiera los pasos de su padre. Gabriel era igual. Nunca podía conformarse con una sola mujer. No sabía eso sobre Gabriel. Era un mujeriego incorregible. Pero al menos era discreto, a diferencia de Javier. ¿Por qué te quedaste con Gabriel?, pregunté. Por amor, costumbre, miedo. A lo desconocido. Y también porque aprendí a vivir mi propia vida, con mis propias alegrías. Esa es la clave, Catalina. Encontrar tu propia felicidad. Al día siguiente, recibí una llamada del hospital. El médico que me había diagnosticado quería verme urgentemente. Con miedo, conduje hasta allí. Señora Sánchez, dijo el doctor Ramírez. He estado revisando su caso y creo que podría ser candidata para un tratamiento experimental que estamos desarrollando. ¿Tratamiento? Creí que mi caso era terminal. Lo es, con los tratamientos convencionales. Pero este protocolo experimental ha mostrado resultados prometedores en casos similares al suyo. ¿Existe una posibilidad?, pregunté, sintiendo esperanza por primera vez. Pequeña, pero real, confirmó. El doctor explicó el tratamiento. Una combinación de quimioterapia intensiva, inmunoterapia y un medicamento experimental. Sería duro y sin garantías. Necesitará un sistema de apoyo, advirtió. Alguien que la acompañe durante el tratamiento. Pensé en Javier y cómo reaccionaría si le contaba. No tengo a nadie, admití. ¿Su esposo? No es una opción. Entiendo. Podemos asignarle una enfermera para los días de tratamiento y existe un grupo de apoyo para pacientes en su situación. Salí con una carpeta de información y una cita para mi primera sesión la semana siguiente. La posibilidad de sobrevivir era escasa, pero existía. Y eso cambiaba todo. En lugar de ir directamente a casa, fui al parque donde Javier y yo solíamos pasear cuando recién nos conocimos. Me permití imaginar un futuro. Si sobrevivía, dejaría a Javier. Comenzaría de nuevo, sola pero libre. Esta noche Javier me esperaba en casa, molesto. ¿Dónde estabas? Mi madre dijo que te vio entrando al hospital central esta mañana. Tenía una cita médica, respondí. ¿Por qué no me lo dijiste? No pensé que te importara. Por supuesto que me importa. Eres mi esposa. ¿Lo soy? Porque la mayor parte del tiempo pareces olvidarlo. Solo dime por qué estabas en el hospital. Por un momento, consideré decirle la verdad, pero no estaba lista. Dolores de cabeza. Quería asegurarme de que no fuera nada grave. ¿Y? Estrés y tensión. Nada que no pueda manejar. Javier pareció aceptar esta explicación, su preocupación desvaneciéndose rápidamente. Bien, voy a salir esta noche. No me esperes despierta. Mientras lo veía marcharse, sentí una determinación renovada. Sobreviviría a este cáncer, no solo por mí, sino también para demostrarle a Javier que la mujer a la que había subestimado durante tanto tiempo tenía más fuerza de la que él jamás imaginó. El tratamiento comenzaría en una semana. 7 días para prepararme para la batalla más difícil de mi vida. No solo contra el cáncer, sino también contra las mentiras que habían definido mi matrimonio por demasiado tiempo. La primera sesión del tratamiento fue brutal. Me instalaron en una habitación fría del hospital, con una enfermera asignada que controlaba el goteo de los medicamentos en mi sangre. El líquido transparente que fluía hacia mis venas parecía inofensivo, pero mi cuerpo reaccionó violentamente. Vomité durante horas. Cuando finalmente llegué a casa, mi cabello ya comenzaba a caerse en mechones. No podía ocultarlo por mucho tiempo. Decidí adelantarme, afeitando mi cabeza por completo en el baño mientras Javier estaba fuera con Emilia. Cuando regresó a medianoche y me vio, se quedó paralizado en la puerta de la habitación. ¿Qué te hiciste?, preguntó horrorizado. Un cambio de imagen, respondí tratando de mantener la voz firme. Estaba aburrida de mi cabello. Javier me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Te afeitaste la cabeza porque estabas aburrida? ¿Estás loca? Quizás, respondí encogiéndome de hombros. ¿Importa? Él sacudió la cabeza, murmurando algo sobre comportamiento errático,
y crisis de la mediana edad, antes de irse a dormir al cuarto de invitados. Fue un alivio. No necesitaba fingir normalidad estando sola. A la mañana siguiente, Victoria apareció en la puerta con una cazuela de sopa. Su expresión al verme fue de shock, pero rápidamente se recompuso. «Catalina, querida», comenzó, pero la interrumpí. «Entra, Victoria. Tenemos que hablar. En la cocina». Mientras calentaba la sopa que ella había traído, le conté todo. El diagnóstico, el tratamiento experimental, las pocas probabilidades. Todo excepto mi plan sobre Javier. Se quedó en silencio por un largo momento. «¿Por qué no le has dicho a Javier?», preguntó finalmente. «Porque no quiero su lástima, ni que se quede conmigo por obligación». Victoria asintió, comprensiva. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?». «Solo estar ahí, como estás haciendo ahora». Ella tomó mi mano por encima de la mesa. «Lucharemos juntas, Catalina. Y si necesitas a alguien que te acompañe a las sesiones, cuenta conmigo». Su apoyo me dio más fuerza de la que esperaba. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Emilia. «Necesitamos hablar. Tengo más información». Nos reunimos en la misma cafetería. Esta vez, Emilia parecía más compuesta, pero se sorprendió visiblemente al ver mi cabeza rapada. «¿Qué?», comenzó. «Un cambio», corté secamente. «¿Qué información tienes?». Sacó una carpeta de su bolso. «Encontré esto en la oficina de Javier. Son extractos bancarios. Ha estado transfiriendo grandes cantidades de dinero a una cuenta a nombre de Claudia Vega». El nombre me golpeó como un puñetazo. Claudia Vega. El primer amor de Javier. La mujer que según él había muerto en un accidente hace años. «¿Estás segura?», pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. «Totalmente. Las transferencias son mensuales, desde hace 2 años». Tomé los papeles con manos temblorosas. Era verdad. Javier había estado enviando dinero a una mujer supuestamente muerta. «¿Quién es Claudia Vega?», preguntó Emilia. Le conté la historia que Javier me había relatado. Su primer amor, la trágica muerte, cómo nunca había podido superarla completamente. Emilia escuchó atentamente, su expresión cambiando de curiosidad a comprensión y luego a rabia. «Nos ha mentido a ambas», dijo finalmente. «Si ella está viva, significa que todo fue una mentira». Completé. «Mi matrimonio, tu relación con él, todo». Nos quedamos en silencio, procesando esta revelación. Luego Emilia notó mi palidez. «¿Estás enferma?», preguntó directamente. Dudé por un momento. Necesitaba su ayuda, pero revelar mi condición me hacía sentir vulnerable. «Cáncer», admití finalmente. «Estoy en un tratamiento experimental, pero el pronóstico no es bueno». Su rostro mostró genuina sorpresa y compasión. «¿Javier lo sabe?». «No, y no quiero que lo sepa», asintió respetando mi decisión. «Trabajaré para conseguir más información sobre Claudia Vega», prometió. «Y, si necesitas algo, cualquier cosa, avísame». Era extraño encontrar una aliada en la amante de mi marido, pero nuestro enemigo común nos había unido de una manera que ninguna habría imaginado. En las siguientes semanas, el tratamiento continuó. Cada sesión me dejaba más débil que la anterior, pero el doctor Ramírez parecía cautelosamente optimista. «Los marcadores están respondiendo», me dijo durante un control. «No quiero crear falsas esperanzas, pero hay signos positivos». Victoria. Me acompañaba a cada sesión, sosteniendo mi mano durante las horas de quimioterapia, llevándome a casa después. Javier, por su parte, parecía cada vez más distante y confundido por mi transformación. Ya no me reconocía, y yo tampoco a él. Una tarde, mientras revisaba las notas en mi diario, sonó el teléfono. Era Emilia. «La encontré», dijo sin preámbulos. «Claudia Vega está viva y vive en Valparaíso. Está casada con Mateo Izquierdo». «¿Mateo Izquierdo?», repetí, reconociendo el nombre. «¿El mejor amigo de Javier de la universidad?». «El mismo. Y hay más. Tienen un hijo de 5 años». La información era abrumadora. Javier no solo había inventado la muerte de Claudia, sino que había estado enviándole dinero mientras ella construía una familia con su mejor amigo.
¿Por qué mentiría sobre su muerte? Pregunté, más para mí misma que para Emilia. Eso es lo que vamos a averiguar, respondió ella con determinación. He programado un viaje a Valparaíso este fin de semana. ¿Vienes conmigo? Era una locura. Estaba débil por el tratamiento. Apenas podía mantenerme en pie algunos días, pero necesitaba respuestas. Iré, decidí. Pero tengo que hablar con alguien primero. Llamé a Victoria esa misma noche y le conté sobre Claudia. Su reacción me sorprendió. No parecía sorprendida en absoluto. ¿Lo sabías? Pregunté incrédula. Sospechaba que algo no encajaba, admitió. Javier cambió tan repentinamente después de la supuesta muerte de Claudia, y nunca quiso hablar de los detalles. ¿Por qué no me lo dijiste? No estaba segura, Catalina, y no quería herirte con sospechas infundadas. Voy a ir a Valparaíso a conocerla, le informé. Victoria asintió lentamente. Ten cuidado, no solo por tu salud, sino porque la verdad a veces duele más que la mentira. Mientras preparaba una pequeña maleta para el viaje, pensé en esas palabras. Ya no temía al dolor de la verdad. Lo que temía era morir sin conocerla. El viaje a Valparaíso podría darme respuestas, pero también representaba un riesgo para mi tratamiento. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que este era un paso necesario, no solo para exponer a Javier, sino para liberarme finalmente del control que él había tenido sobre mi vida. Con mi cabeza rapada, mi cuerpo debilitado, pero mi determinación más fuerte que nunca, me preparé para enfrentar a la mujer cuya muerte había definido mi matrimonio desde el principio. El viaje a Valparaíso fue agotador. Mi cuerpo, debilitado por el tratamiento, protestaba con cada movimiento. Emilia conducía en silencio, lanzándome miradas preocupadas cuando creía que no la veía. «Podemos descansar si lo necesitas», dijo finalmente. «No», respondí. «Quiero terminar con esto». Valparaíso nos recibió con su característico aire salado y sus colinas coloridas. La dirección que teníamos nos llevó a una casa azul con vista al mar. Estacionamos a cierta distancia para observar. No tuvimos que esperar mucho. Una mujer salió con un niño de la mano. Era ella, Claudia Vega. Más mayor que en las fotos que había visto, pero inconfundible. El pequeño, con rasgos que me resultaban dolorosamente familiares, saltaba a su lado. ¿Es ella?, preguntó Emilia. Sí, respondí, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Y ese debe ser su hijo. Observamos hasta que regresaron a la casa. Luego tomé una decisión. Voy a hablar con ella. ¿Estás segura? Emilia parecía dubitativa. Podríamos investigar más antes. Estoy segura. Necesito saber la verdad. Ahora. Caminamos hasta la puerta. Mis piernas temblaban. No sabía si por la debilidad o por los nervios. Toqué el timbre. Claudia abrió, su expresión pasando de curiosidad a confusión al vernos. ¿Puedo ayudarlas?, preguntó. ¿Claudia Vega?, confirmé. Mi nombre es Catalina Sánchez. Soy la esposa de Javier Sánchez. Su rostro palideció. Miró por encima de mi hombro, como buscando a alguien más. ¿Javier está aquí?, preguntó, su voz llena de miedo. No, respondí. No sabe que estamos aquí. Solo queremos hablar. Dudó por un momento. Luego asintió y nos invitó a pasar. El interior de la casa era acogedor, lleno de fotos familiares. El niño jugaba en la sala con bloques de colores. «Diego, ve a jugar a tu cuarto», le dijo Claudia. El pequeño obedeció sin protestar. Nos sentamos en la sala. Claudia parecía incómoda, sus manos retorciendo un pañuelo. «¿Cómo me encontraron?», preguntó finalmente. «Seguimos el dinero», respondió Emilia. «Javier te ha estado enviando pagos mensuales por años». Claudia asintió lentamente. «Es para Diego, su manutención». La implicación de sus palabras me golpeó con fuerza. «Diego es hijo de Javier», dije. No era una pregunta. «Sí», admitió. «Pero él no lo sabe. Cree que Diego es hijo de Mateo». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué le hiciste creer que estabas muerta?». Claudia respiró profundamente. «Porque me amenazó. Javier no es la persona que ustedes creen conocer». Cuando le dije que estaba embarazada, se volvió. Peligroso. Dijo que arruinaría su carrera.
que destruiría la relación con su familia. ¿Te lastimó?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Intentó obligarme a abortar, respondió su voz quebrada. Cuando me negué, amenazó con asegurarse de que nadie me creyera si hablaba. Tenía miedo por mi bebé. ¿Entonces fingiste tu muerte?, preguntó Emilia. Mateo me ayudó. Era el único que sabía la verdad. Me escondió, me protegió. Con el tiempo nos enamoramos. Cuando Diego nació, Javier ya había anunciado a todos que yo había muerto en un accidente. Pero sigue enviándote dinero, señaló Emilia. Mateo lo confrontó hace 3 años. Le mostró fotos de Diego, la prueba de que era su hijo. Le dijo que si no nos apoyaba económicamente, revelaríamos todo. Desde entonces, envía dinero mensualmente, pero con la condición de que mantengamos la historia de mi muerte. Era demasiado para procesar. No solo Javier había mentido sobre la muerte de Claudia, sino que tenía un hijo que había negado. Toda nuestra relación estaba construida sobre mentiras. Necesito un momento, dije, sintiendo que el aire me faltaba. Salí al patio trasero. El mar se extendía frente a mí, vasto e indiferente a nuestros dramas humanos. Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Emilia me siguió después de unos minutos. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Todo lo que creía saber sobre Javier era falso. Para mí también, dijo ella, su voz un reflejo de mi propia confusión. Pensé que lo conocía. Regresamos a la sala donde Claudia esperaba, nerviosa. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó. ¿Le dirán a Javier que estuvieron aquí? No, decidí. No aún, pero quiero tu ayuda. Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre él, cada mentira, cada manipulación. Claudia asintió lentamente. Lo haré, pero tengo miedo por Diego. No tienes que preocuparte, aseguré. No haré nada que pueda lastimar a tu hijo. Durante las siguientes horas, Claudia nos contó todo. Cómo Javier la había perseguido obsesivamente en la universidad, cómo había intentado controlar cada aspecto de su vida, cómo había reaccionado violentamente cuando ella quiso terminar la relación. Era una imagen muy diferente del hombre que yo había conocido, o creído conocer. Cuando finalmente nos despedimos, ya era tarde. Claudia nos dio su número de teléfono y nos hizo prometer que la mantendríamos informada. Tengan cuidado, nos advirtió. Javier es peligroso cuando se siente acorralado. En el viaje de regreso, Emilia y yo apenas hablamos. La verdad había sido más impactante de lo que cualquiera había anticipado. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente Emilia mientras nos acercábamos a la ciudad. Seguir con mi tratamiento, respondí. Y luego, cuando sea el momento adecuado, confrontarlo con todo. Cuando llegué a casa, Javier estaba esperando. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y preocupación. ¿Dónde? ¿Estabas?, exigió. Te he estado llamando todo el día. Salí con una amiga, respondí vagamente. Necesitaba aire fresco. ¿Amiga? ¿Qué amiga? Apenas sales de casa últimamente. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Javier, respondí, sorprendiéndome, con mi propia calma. Así como hay muchas cosas que yo no sabía sobre ti. Su expresión cambió, volviéndose cautelosa. ¿De qué estás hablando? De nada en particular, respondí dirigiéndome a las escaleras. Solo que las personas no siempre son lo que parecen. Esa noche, mientras Javier dormía, revisé mi diario. Añadí toda la información que Claudia nos había proporcionado. La imagen de Javier que emergía de esas páginas era la de un hombre, manipulador, controlador y potencialmente peligroso. Pero también añadí algo más, mi plan. Ya no buscaría solo documentar sus mentiras, sino exponerlas. Javier enfrentaría las consecuencias de sus acciones, y yo estaría allí para verlo. Al día siguiente, Victoria me acompañó a mi sesión de tratamiento. El doctor Ramírez tenía buenas noticias. Los resultados del último escáner son prometedores, dijo mostrándome las imágenes. El tumor se ha reducido significativamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Victoria, apretando mi mano. Significa que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado, explicó el doctor. No podemos hablar de remisión todavía, pero si continúa así, no completó la frase,
pero no era necesario. Por primera vez desde el diagnóstico, existía una posibilidad real de supervivencia. Mientras regresábamos del hospital, Victoria notó mi silencio. Deberías estar celebrando, Catalina. Es una noticia maravillosa. Lo es, respondí. Pero ahora tengo más que hacer que simplemente sobrevivir. Le conté sobre Valparaíso, sobre Claudia y Diego, sobre las mentiras de Javier. Victoria escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Siempre supe que había algo oscuro en él, dijo finalmente. Pero esto, nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Necesito tu ayuda, Victoria, dije, para cuando sea el momento de enfrentarlo. La tienes, respondió sin dudar. Javier debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Las siguientes semanas transcurrieron en una rutina extraña. Continuaba con mi tratamiento, cada vez con mejores resultados. Mi cabello comenzaba a crecer levemente, un suave vello oscuro, que cubría mi cuero cabelludo. Mi cuerpo, aunque todavía débil, recuperaba fuerzas gradualmente. Javier notaba los cambios, pero no hacía preguntas directas. Me observaba con una mezcla de confusión y renovado interés, como si de pronto viera a una desconocida en su casa. Su relación con Emilia se había enfriado, algo que ella me confirmaba en nuestras reuniones semanales. Apenas me llama, me dijo durante un café, y cuando estamos juntos parece distante. ¿Te molesta?, pregunté. Sorprendentemente, no, respondió. Después de lo que descubrimos en Valparaíso, solo siento alivio de alejarme de él. Victoria, por su parte, había intensificado su apoyo. No solo me acompañaba a las sesiones de tratamiento, sino que también me invitaba regularmente a su casa cuando Javier no estaba. Fue durante una de estas visitas que descubrí algo inesperado. Mientras buscaba un libro en su estudio, encontré una carpeta con documentos de la empresa familiar. Por curiosidad, comencé a revisarlos. Eran informes financieros, contratos, acuerdos de inversión. La mayoría estaban firmados por Javier como director ejecutivo, pero mientras leía, noté discrepancias. Cifras que no coincidían, acuerdos duplicados con términos diferentes, firmas que parecían alteradas. No era experta en finanzas, pero era evidente que algo no cuadraba. Victoria me encontró con los documentos esparcidos sobre el escritorio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó alarmada. Victoria, estos documentos. Señalé las discrepancias. Creo que Javier está desviando dinero de la empresa. Ella se sentó pesadamente en el sillón cercano. Lo sospechaba, confesó. Hace meses que las cuentas no cuadran. Gabriel siempre manejó el negocio con absoluta transparencia, pero desde que Javier tomó el control. ¿Has confrontado a Javier? He intentado hablar con él varias veces sobre las finanzas, pero siempre evade el tema. Dice que son asuntos complejos que no entendería. Seguí revisando los documentos y encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera momentáneamente. Un acuerdo firmado entre Javier y un tal Ricardo Vega. El apellido me resultaba familiar. Victoria, ¿Ricardo Vega está relacionado con Claudia Vega? Es su padre, respondió frunciendo el ceño. ¿Por qué? Le mostré el documento. Era un acuerdo para transferir una suma considerable de dinero de la empresa a una cuenta en el extranjero a nombre de Ricardo Vega. Esto va más allá de la manutención de Diego, murmuré. Javier está usando la empresa para pagar algún tipo de chantaje. Victoria examinó el documento, su rostro envejeciendo visiblemente. Esto podría arruinar la empresa, dijo con voz temblorosa. Todo lo que Gabriel construyó. Necesitamos más información, decidí, y creo saber cómo conseguirla. Esa misma tarde, llamé a Emilia. Le expliqué lo que habíamos descubierto y le pedí su ayuda para acceder a los archivos confidenciales de Javier en la oficina. Siendo su asistente, tenía acceso a su computadora y documentos. Es arriesgado, dijo. Si me descubre. Entiendo si no quieres involucrarte más, respondí. Ya has hecho mucho. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Lo haré, dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Javier ha estado muy pendiente últimamente. Mientras esperábamos que Emilia consiguiera la información, continué con mi tratamiento. El doctor Ramírez estaba cada vez más optimista. Los resultados son extraordinarios, dijo durante mi revisión mensual. El tumor sigue reduciéndose.
A este ritmo, en unos meses podríamos hablar de remisión completa. ¿Remisión completa?, repetí, apenas atreviéndome a creerlo. ¿Significa que estoy curada? No podemos usar esa palabra aún, advirtió. Pero si continúa así, las posibilidades son muy buenas. Salí de la consulta con una mezcla de emociones. La posibilidad de sobrevivir, de tener un futuro, se hacía más real cada día. Y con esa posibilidad, mis planes para Javier tomaban una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de exponer sus mentiras antes de morir. Ahora podría estar presente para ver las consecuencias, para reconstruir mi vida después de él. Esa noche, Javier me sorprendió con una invitación a cenar. Era la primera vez en meses que mostraba interés en pasar tiempo juntos. Acepté, curiosa por su repentino cambio de actitud. Me llevó a un restaurante elegante, el mismo donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. Mientras cenábamos, me estudió con atención. «Te ves diferente», comentó. «Más viva». «Me siento diferente», respondí sinceramente. «¿Qué ha cambiado?» «Todo». No elaboré más, y él no insistió. En su lugar, comenzó a hablar sobre la empresa, sobre planes futuros, como si de repente yo volviera a ser parte de su vida. «Estaba pensando», dijo mientras tomábamos el postre. «Quizás podrías involucrarte más en el negocio familiar. Tienes buena cabeza para los números, y tu estilo conservador podría ser útil». Su oferta me tomó por sorpresa. Nunca antes había mostrado interés en incluirme en los asuntos de la empresa. «¿Por qué ahora?», pregunté directamente. «Te he observado estas semanas», respondió. «Has cambiado. Pareces más segura de ti misma, más fuerte. Es atractivo». Su honestidad me sorprendió, pero también me provocó una risa amarga interna. Ahora que creía que podía perderme, de repente volvía a verme. «Lo pensaré», respondí sin comprometerme. Cuando regresamos a casa, recibí un mensaje de Emilia. «Tengo los documentos. Necesitamos hablar mañana». Al día siguiente, nos reunimos en un café diferente, lejos de nuestros lugares habituales. Emilia llegó con una memoria USB y una expresión grave. «Es peor de lo que pensábamos», dijo en voz baja. «Javier no solo ha estado desviando dinero a Ricardo Vega, ha estado vaciando sistemáticamente las cuentas de la empresa para financiar inversiones personales fallidas. Me mostró copias de documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias. La evidencia era abrumadora. Javier estaba robando a su propia familia, poniendo en riesgo la empresa que su padre había construido». «Hay más», continuó Emilia. «Encontré correspondencia entre Javier y Ricardo Vega. No es solo la manutención de Diego. Ricardo lo está chantajeando con revelar la verdad sobre Claudia si no continúa pagando». «¿Y las otras mujeres?», pregunté. «He encontrado registros de pagos a al menos 5 mujeres diferentes en los últimos 2 años. Algunas parecen ser simplemente amantes, pero otras», dudó. «¿Qué?». «Creo que algunas también lo están chantajeando. Hay mensajes amenazantes, acuerdos de confidencialidad firmados». Era como si cada nueva revelación sobre Javier abriera una puerta a un abismo más profundo de mentiras y manipulación. El hombre con el que me había casado era un completo desconocido. «Necesito mostrarle esto a Victoria», decidí. «La empresa está en peligro». «Hay algo más que deberías saber», dijo Emilia, su voz bajando aún más. «Javier ha estado investigándote. Ha contratado a alguien para seguirte, para averiguar dónde vas cuando desapareces durante horas». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Sabes sobre mi tratamiento?». «No lo creo, aún no, pero sospecha que algo está pasando. Ten cuidado, Catalina, si descubre que estamos colaborando». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Javier era peligroso, y ahora estaba alerta. Esa misma tarde, me reuní con Victoria en su casa. Le mostré toda la evidencia que Emilia había recopilado. La vi envejecer mientras revisaba cada documento. «Todo esto es devastador», dijo finalmente. «Si esta información se hace pública, la empresa colapsará. Todos los empleados perderán sus trabajos». «¿Qué quieres hacer?», pregunté. Victoria me miró con determinación renovada. «Salvarlo, no por Javier, sino por todos los demás que dependen de la empresa, por el legado de Gabriel». Victoria convocó una reunión del consejo directivo. Como accionista mayoritaria, tenía la autoridad para hacerlo. Javier no pudo oponerse,
aunque intentó disuadirme de asistir. El día de la reunión llegamos temprano. Claudia y Mateo esperaban en una sala adyacente. Emilia, quien había renunciado el día anterior, también estaba allí. Victoria abrió la sesión y fue directo al punto. Hay un asunto grave que debemos discutir: la malversación de fondos por parte de Javier Sánchez. Distribuyó los documentos, recopilados por Emilia. El consejo reaccionó con shock e indignación. Javier se puso de pie, furioso. «¡Esto es absurdo! ¡Son fabricaciones!», me acusó. ¿Es tu venganza porque nunca te he amado? No, Javier. Es la verdad saliendo a la luz. Emilia entró y confirmó la autenticidad de los documentos. Luego, Victoria hizo la señal acordada. Claudia entró, con Mateo. Javier palideció como si viera un fantasma. «Claudia está viva», dije. «Tu historia sobre su muerte fue otra mentira. Fingí mi muerte porque temía por mi vida y la de mi hijo», explicó Claudia. «El hijo de Javier, que él intentó que yo abortara. Javier buscaba aire, desesperado. Esto es una conspiración, Menecón». Acerqué a él, firme a pesar de mi debilidad. «No, son las consecuencias de tus propias acciones». «¿Y qué hay de ti?», contraatacó. «Desapareciendo durante horas, ocultándome cosas. He estado en tratamiento por cáncer, Javier. Un cáncer que debería haberme matado. Pero a diferencia de Claudia, yo no fingí mi muerte. Luché, y estoy ganando». Victoria propuso un voto para remover a Javier de todos sus cargos. Fue unánime. «Esto no termina aquí», amenazó él antes de salir derrotado. «Ya te has destruido a ti mismo», respondió Victoria con tristeza. Después, el consejo me sugirió como posible futura directora. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para decidir. Esa noche, en la casa vacía, me senté con mi diario, ese registro de mentiras y traiciones. Lo cerré y lo dejé a un lado. Era hora de empezar un nuevo capítulo. 2 meses después, el doctor Ramírez confirmó mi remisión completa. Acepté el puesto de directora financiera, descubriendo talentos que nunca pude desarrollar durante mi matrimonio. Emilia y yo mantuvimos nuestra amistad. Claudia, Mateo y Diego regresaron a Valparaíso, libres del miedo. Victoria comenzó a visitar a su nieto. Javier había huido del país, pero con sus cuentas congeladas y su reputación destruida. Mientras me preparaba para mi nueva vida, recordé las palabras de Victoria. «Encuentra tu propia felicidad». Finalmente, entendía. La felicidad era algo que yo misma construía, día a día, con mis propias decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente feliz.